Buenos días, hermanos. Hoy, domingo 9 de noviembre del año 2025, estamos en un programa más de Iglesia Tu Vida es Misión. Y el tema que vamos a abordar en este día es solidaridad social. No sin antes realizar la invocación al Espíritu Santo y ponernos en la presencia de nuestro Dios. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, por un día más de vida, por una mañana fresca que nos regalas. Gracias por esa lluvia. Gracias por todas las bendiciones, porque nos permite dirigirnos a ti, hablar de ti, y que esta palabra, este mensaje llegue a la mente, al corazón de nuestros hermanos, para que vaya haciéndose vida y un compartir a la misma vez. Señor Jesús, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que nos guíe en el tema y también a las personas que lo escuchen, que abra esa mente y ese corazón. Mamita María, también acompáñanos, sé nuestra guía, nuestra madre, así como guiaste a tu Hijo Jesús, pues también guíanos a nosotros para llegar hasta los pies de tu Hijo Santo. Gracias, Señor, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, el tema lleva por nombre solidaridad social. Este tema lo encontramos en el librito de Pastoral de Seguimiento, es el tema número 10. Cuando hablamos de solidaridad, ¿a qué nos referimos? Con un concepto, se los voy a decir, y es actitud de colaborar y apoyar a otros, especialmente a quienes lo necesitan de manera desinteresada. Óigase bien, desinteresada. Pero para esto tenemos que tener tres cositas. 1, empatía. 2, comprensión de necesidades ajenas. Y 3, sentimiento de unidad. En el documento de Aparecida, se los voy a leer. Ya se me confundió, pero por aquí lo voy a encontrar. 7, aquí está. Nos dice así en el documento de Aparecida: de nuestra fe en Cristo brota también la solidaridad. Repito, de nuestra fe en Cristo brota también la solidaridad como actitud permanente de encuentro, hermandad y servicio que ha de manifestarse en acciones y gestos visibles. Documento de Aparecida en el numeral 394. En nuestra iglesia, al estar en pequeña comunidad, se nos enseña a través de nuestros libros de estudio, como pastoral de seguimiento, que la solidaridad social conlleva 3 elementos. Número 1, hay que ver y analizar la situación. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que reflexionar, tenemos que dialogar nosotros mismos sobre la situación o realidad que nos rodea. ¿Y qué es lo que nos rodea? Tenemos diferentes situaciones o ámbitos: el político, cultural, laboral y económico. Tenemos que reflexionar sobre eso y dialogar nosotros mismos sobre esta realidad y esta situación que nos rodea. Solamente ahí estamos haciendo como un análisis, un alto, un pensar para saber cómo estamos. Número 2. 3 pasos eran. Voy con el número 2. Juzgar y discernir. Pero para juzgar y discernir, juzgar no es señalar, porque recordemos que juez solo es uno, Jesús. Es confrontar los hechos con la palabra de Dios.
Por ende, si es con la palabra de Dios, tengo que leer la Biblia, leer su palabra, conocerla, tener discernimiento espiritual. Y para tener discernimiento espiritual, obviamente tengo que orar, tengo que invocar el Espíritu Santo, platicar con Él como un amigo para que me guíe y me diga, me ilumine en qué ambiente estoy y cómo desempeñarme en este. Orar y pedir la guía al Espíritu Santo. Esto sería el elemento número 2. Y el elemento número 3 ya es lo bonito. Es actuar, buscar soluciones. ¿Y qué lleva esto o qué conlleva? Acciones concretas. Cuando me refiero a acciones concretas, las voy a mencionar y las vamos a dialogar un poquito más adelante. Para esto, entonces, la solidaridad social conlleva comunión y participación. Dos elementos, dos fuentes. Comunión es comunión, sentirme involucrado. Y participación, actuar, desempeñarme, involucrarme y tomar acciones, como se los decía antes. Pero la solidaridad social no se puede imponer. No es que alguien me va a decir, mira, tenés que hacer esto. Anda, entrega tanto, hace tanto, ora esto. No, eso tiene que ir naciendo. Y eso nace del mismo encuentro y del conocer al que ha sido el más solidario, por decirlo así, de todos, el que es nuestro maestro. Y para eso quiero que leamos una cita bíblica. Y esta está en Lucas 10, del 29 al 37. Voy a leerla. Lleva por título la parábola del buen samaritano. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio y le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas y echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Entonces preguntó Jesús: ¿quién de estos te merece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Entonces, en esta parábola podemos escuchar que un samaritano, va bajando un judío de Jerusalén, y que un samaritano, siendo, valga la aclaración, siendo pueblos contrarios, enemigos, aún así decide ayudarlo. No hablemos de los otros 2 que solo pasaron de largo. Concentrémonos en el que hizo el bien. Ahí está practicando la solidaridad, el amor al prójimo, que es todo esto lo que conlleva esa palabrita solidaridad social o esta frase. Entonces vino, lo curó, lo llevó, lo cargó, pagó por él, lo dejó recomendado y que si todavía hacía falta dinero iba a pagar al regreso. En pocas palabras, eso es lo que Jesús quiere de nosotros y que nosotros hagamos hacia los demás. Un ejemplo que está más que explicadito en la parábola y que nosotros tenemos que meditarlo. Por eso es que decía en el elemento número 1, ver y analizar la situación, y en el elemento número 2, juzgar y discernir, que nos lleva al punto 3, que son las acciones concretas. Y este hombre
sus acciones concretas están descritas. Lo ve como un amigo, como un hermano, lo cura y lo lleva. Vamos a ver otra. Y esta es donde Jesús da de comer a muchas personas. A él les estoy dando una pista. Y entonces la multiplicación de los panes. Y esta la encontramos en Juan 6, del 1 al 15. Pero esta no la vamos a leer porque tengo preparada la siguiente. Si mal no recordamos, Jesús le da de comer, primero les está dando alimento espiritual, los tiene sentados, estaban cerca del mar de Galilea y Jesús les está dando alimento espiritual. De ahí, como ya se hace tarde, los manda a sentar y les pide ayuda a sus discípulos para darle de comer. Él ya sabía qué iba a hacer, mas sin embargo los manda a sentar y le traen 5 panes y 2 peces y le da, con eso realiza la multiplicación y le da de comer a todas las personas. Tenemos un ejemplo más de solidaridad. Vámonos al ejemplo número 3 y este sí lo vamos a leer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 44-45. Solo vamos a agarrar estos 2 versículos. Esto es de las primeras comunidades. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes, repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Entonces, me regreso un poquito porque quiero que quede bien claro. Según la necesidad de cada uno repartían, por ende ya habían analizado cómo estaba la situación. Y también, como vivían unidos y en común, discernían porque oraban. Y ahí están las acciones concretas. Repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Vamos viendo, ¿verdad?, los ejemplos de cómo es la solidaridad dentro de nuestra iglesia. Tema sencillo, pero que conlleva mucho amor, misericordia y acciones. Vámonos ahora a Mateo 25. Vamos hablando y va desarrollando el tema a la luz de la Escritura. Vamos a Mateo 25, 34. Vamos a ver. Vamos leyendo. Y dice así. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Una aclaración. Ya esto, ahorita lo voy a ir aterrizando ya meramente a la pequeña comunidad, a cómo debería ser nuestro comportamiento ya como hermanos de comunidad, como hermanos de iglesia, y esto se debe de replicar o de multiplicar fuera también, no solamente con nuestros propios hermanos de comunidad, sino también fuera. Entonces sigo leyendo. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Somos escogidos, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y aquí viene la frase que hasta les resalté.
Muy interesante. Para que no lo olvidemos, versículo 49. Estamos en Mateo 25, del 34 al 40. Voy a leer específicamente el versículo 40. Y el rey les dirá: en verdad os digo, que cuando hicisteis esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Repito, Jesús nos dice que cuando nosotros hicimos eso con uno de nuestros hermanos, lo estamos haciendo con él. Específicamente y puntualmente, versículo 40. Mateo 25, versículo 40. Y repito, con hambre y dimos de comer. Siempre van a haber hermanos de comunidad que van a tener menos que yo o menos que ustedes. Puntualmente, yo lo tengo que analizar, yo personalmente, porque aunque el tema se está grabando, el programa para todos, pero lo tengo que hacer mío y decir, cuando mire un hermano con hambre, ¿le di o no le di de comer? Eso solo lo puede responder usted. Si tuvo sed, y hay sed material, y a la misma vez hay sed espiritual, que yo puedo orar también por ese hermano. Forasteros, de repente hasta hermanos que nos vienen a impartir retiro, vienen y nos piden dónde quedarse. Ellos vienen trabajando para el Señor. He acogido yo alguna vez a algún hermano misionero, o cuando andamos de casa en casa, y tal vez en esa ocasión yo no anduve, y pasaron por mi casa los hermanos, que normalmente vamos siempre de rojo. Por lo menos le di un vasito con agua a ese hermano. Dice el Señor también en su palabra que el que le regale un vaso de agua, al que yo envíe ese vaso con agua, no quedará pasado por alto, también será tomado en cuenta. Desnudo, hemos visto hermanos que también tienen necesidad, o en centros de rehabilitación o centros de niños. De repente hay mucha ropa que está sobrando en la casa y está en muy buen estado, y a veces más bien o la botamos o la quemamos, pero no la compartimos. Ahí se los dejo. Enfermo, siempre hay personas adultas, mayores, que así están. Inclusive van entrando a la iglesia y van con bastón y a veces ni le ayudamos. ¿Usted lo ha hecho? Pregúnteselo y analícelo usted. Y no solamente los adultos mayores, hay personas jóvenes que a veces también pasan por enfermedades graves, hasta un cáncer. Y el Señor sabe. Y nosotros nos damos cuenta, porque para eso también mencionábamos el discernimiento en la oración. Lo hemos visitado. Por eso es que les decía, y le vuelvo a decir una vez más, que esto ya aplica no solamente dentro de nuestra iglesia, comunidades, sino también fuera. No me tengo que hacer, como decimos popularmente, de la vista gorda. Tengo que palpar el ambiente, decíamos, político, cultural, social, económico. En la cárcel, ay hermano, y este es difícil. Yo ya tuve la oportunidad de ir y el ambiente es fuerte, pero el Señor lo manda. Hay que visitar. Preguntémonos, ¿ya he ido? El Señor dice en el versículo 40, el que lo hizo con uno de mis hermanos pequeños, mi prójimo, lo hace conmigo, dice el Señor. Entonces, ahí tenemos esa 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos que están bien claros en el Evangelio de Mateo. Y se los voy a decir una vez más, porque ya con esto voy cerrando. Si tuvo hambre y le dimos de comer, sed, le dimos de beber, forastero, lo acogimos, desnudo, vestimos, enfermo, visitamos, cárcel y fuimos a verlo. Recordemos que en nuestra Santa Madre Iglesia tenemos ministerio, apostolado,
que vamos enviados por nuestro sacerdote. Y ahí podemos realizar estas tareas. Recordemos que el mandamiento más importante, cuando se lo preguntaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él lo dijo claro: amar al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, con todo tu ser. Pero les agrego uno nuevo, y aquí viene: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es el que tengo cerca. En mi iglesia les decía, y fuera, todos somos hijos de Dios. Y todos nos tenemos que ver con esa solidaridad que nos lleva a esa comunión, a la participación, a discernir y a tomar acciones. Que lo material no sea apego, hermano. Si tenemos posibilidades, si tenemos medios, que eso no nos ate. Porque no podemos servir a dos dioses, decía la lectura del día de ayer sábado. Entonces, sirvámosle y démosle al Señor de lo que Él nos ha dado, porque aquí en la tierra solo somos administradores de Él. El dueño de todo es Dios. Solo somos administradores de lo que Él nos ha regalado, nos ha bendecido, y con eso nosotros podemos hacerlo medio de salvación, compartiéndolo con nuestros hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración por el tema y ya después les damos un anuncio. Decimos: gracias, Señor, por esta palabra, por tu escritura, porque pasarán miles de años, miles de cosas, pero tu palabra nunca va a pasar. Tú lo prometiste. Voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y sabemos que has estado con nosotros llevando tu palabra, tu mensaje, para que esos corazones no sean de piedra, no sean duros, sino humanos, de carne, mansos, humildes de corazón y de buen corazón como tú, que eres ese mayor ejemplo de solidaridad, de acciones concretas para llegar con amor a nuestros hermanos. Bendito y alabado sea, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden, hermanos, que los invitamos también para el próximo domingo para un programa más de Iglesia Tu Vida Es Misión, de nuestra parroquia Cristo Resucitado. Bendiciones.